Bueno, buenos días a todos. Como ya he dicho Merced, soy Lidia Young, pediatra de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Son Espacios de las Islas Baleares. Y hoy quería hablaros sobre el abordaje de los pacientes con enfermedades neurológicas en cuidados paliativos pediátricos. Bueno, la definición de cuidados paliativos pediátricos son los cuidados óptimos integrales del cuerpo y espíritu del niño, incluyendo el apoyo a las familias, pues, como también en adultos, ¿no? Y bueno, que comienzan cuando se diagnostica una enfermedad, pero continúan independientemente si reciben un tratamiento que de la enfermedad. El IMPACT y los hechos. Esto no lo saltamos porque son pacientes sociales de cuidados paliativos, que ya todos lo sabemos, y básicamente son todos los niños con expectativas cortadas que deberían recibir cuidados paliativos. Los grupos susceptibles de cuidados paliativos en pediatría se dividen en 4 grupos, que ya seguramente lo conoceréis. Nosotros no, bueno, yo me voy a basar ahora en el grupo 3 y el grupo 4. ¿Te importa preguntar si lo oye con el micro que te he dicho? Y si no, coger el micro, porque no sé si lo oye allí. Hola. ¿Oís bien? ¿Hola? Sí, que levante la mano si nos oye. Levanta la mano si nos oyes. No, creo que no. ¿Quién es? No sé, no la reconozco. Lo puedo coger así. ¿Qué es? No lo cojo. Bueno, mira de hablar alto por si las moscas. Bueno, cojo si no, no hablo muy alto. ¿Qué es? Bueno, pues Creo que sí. quería hablaros hoy de los pacientes neurológicos que se engloban en el grupo 3 y el grupo 4, que serían enfermedades progresivas sin opciones curativas, y en el grupo 4 situaciones irreversibles pero que no son progresivas. Y un quinto grupo, pero recién nacido muy enfermo. El equipo de cuidados paliativos pediátricos es transdisciplinar y bueno, está constituido en nuestro caso por tres equipos completos: pediatras, enfermeros, trabajador social y un psicólogo y parte de otro, porque no es solo un psicólogo al 100%. Vale. Aquí los niveles de atención, que también los conocéis, en donde nosotros estaríamos situados aquí en cuidados paliativos pediátricos específicos, pero siempre se tiene que tener en cuenta que todos los pediatras deberían de tener una formación en enfoque paliativo para atender adecuadamente a estos tipos de pacientes, y los pediatras que trabajan en intensivos y oncólogos pues son unos conocimientos de cuidado paliativo general. Bueno, aquí el por qué realizar la sesión de pacientes con enfermedades neurológicas es porque básicamente nuestro grueso de pacientes están aquí, son pacientes no oncológicos, aquí, con enfermedades neurológicas, metabólicas y genéticas. Por eso quería un poco hablar de este tipo de pacientes que nosotros es la mayoría de pacientes a los que vemos y casi nunca se habla de ellos. Pues el paciente con afectación neurológica en cuidados paliativos son enfermedades crónicas que se reagudizan, ¿vale? Son pacientes pluripatológicos y multisintomáticos, esto hay que tenerlo en cuenta. Requieren de un nivel asistencial a todos los niveles de atención sanitaria, donde los cuidadores principales normalmente son los padres y el entorno familiar y social está bastante modificado. Vale. Las etapas de la enfermedad también hay que tenerlas en cuenta. Tiene una fase de debut clínico y diagnóstico, en el que nosotros podemos ser llamados, porque ya sea por el equipo de neonatología, porque sea un diagnóstico prenatal, o porque haya nacido y presente clínica compatible con alguna enfermedad neurológica. La fase de estabilización clínica con exacerbaciones agudas, en este caso nosotros estaríamos en caso de que en el debut clínico el paciente no presentase mejoría en estabilidad clínica, pero normalmente daríamos de alta con su red asistencial atención primaria. El punto de inflexión y declive que ahora explicaré, y en la fase final de vida. Aquí sí que estamos presentes. Vale. El punto de inflexión, conocido como, es un punto bastante importante para nosotros porque es el momento en el que sí que se deben de identificar dicho punto para derivar a los pacientes a nuestra unidad. Es un periodo de tiempo en la vida del paciente en el que la trayectoria de la enfermedad hace un pequeño cambio y tiene la tendencia a ir a declive, ¿no? Y se manifestaría como pues, una aceleración en el empeoramiento clínico, o una disminución de los intervalos libres de síntomas, o un aumento de los ingresos hospitalarios.
o ausencia de respuesta en la escalada de tratamientos que le vayamos a poner al paciente, o una recaída repetida en su proceso basal. Esto lo explicamos a los pacientes, se lo explicamos a las familias como una bajada de escalones, ¿no? Como si fuese una escalera, su situación basal, y va bajando de escalones esa situación basal. Esto que lo digo, que es muy fácil de decir aquí, es súper complejo de identificar, por eso tenemos tantos problemas siempre, porque una vez que ya el niño ha pasado muy pasado el punto de inflexión es fácil, pero identificar ese punto no es fácil, ¿vale? Tenemos aquí representada pues la evolución de la enfermedad del niño con este punto de inflexión, en el que aquí los tratamientos son activos, y aquí ya sí que pues, se hace un cambio en el que ya es una irreversibilidad de esa enfermedad, se dirige hacia la fase de final de vida, de agonía, y en el que ya sí que es verdad que tenemos que tener muy en cuenta la adecuación de medidas. Un ejemplo sería un paciente con parálisis cerebral infantil, enfermedad neurodegenerativa, un antes y un después del punto de inflexión. Pues podría ser paciente que está bien nutrido y que come sin problemas, y después del punto de inflexión vemos que está desnutrido, y la causa puede ser pues, por una incoordinación deglutoria y necesita hacerse una gastrostomía. O paciente en el que previamente tenía un buen control de crisis comiciales y de repente no, sino que tras un periodo de tiempo en esa etapa, en ese punto de inflexión, vemos que es difícil el control de crisis. O un paciente que previamente no tenía dolor, o era un dolor controlable con analgésicos menores, y que pasado ese punto de inflexión no es fácil el control de ese dolor o de esos síntomas. Y sí que es importante, por lo que he dicho antes, la adecuación de medidas terapéuticas, porque reconocer ese punto de inflexión es vital para nosotros, para la familia y para el paciente en sí, para poder adecuar esas medidas, hacer una adecuada adecuación de medidas terapéuticas con el objetivo primordial del mejor interés del paciente y no incurrir en una obstinación terapéutica. Y sí que es verdad que ahí sí el tratamiento paliativo cobra mayor importancia. Hola, ¿me oís? Son Ibiza. Sí, oye. Sí, que te... Vale. Los pacientes con afectación neurológica y neuromuscular pues son pacientes complejos, donde se altera mucho la calidad de vida. El hándicap de estos pacientes para nosotros, para el clínico, sería la escasa literatura que hay en la guía de manejo de síntomas de estos pacientes, y los desafíos para el clínico sería que el pronóstico de estas enfermedades es incierto la mayoría de las veces, y eso para el clínico es un hándicap importante a la hora de hablar también con la familia y de explicárselo, y para la familia entenderlo. Evaluar los síntomas en los pacientes que carecen de expresión verbal pues también es bastante complicado. ¿Verdad? Y la permanencia de estos síntomas durante toda la enfermedad de los pacientes, por mucho que queramos buscar la causa no la encontramos y simplemente estamos tratando un síntoma. Vale, los tipos de enfermedades neurológicas lo he dividido en afectación del sistema nervioso central, en enfermedades estáticas, y dentro de las estáticas están dentro del sistema nervioso central están las estáticas y las progresivas, y enfermedades neuromusculares, sería el grueso de nuestros pacientes. Dentro de las estáticas, la parálisis cerebral infantil como causa, pues encefalopatía hiposisquémica, infecciones del sistema nervioso central, infecciones intraútero, las denominadas TORCH, ¿no? Como citomegalovirus. Y enfermedades genéticas, trisomías del 13, el 18, entre otras. Y enfermedades progresivas, todo, un cómputo de enfermedades metabólicas, que ahora lo veremos en un cuadro, pero aquí pongo algunos ejemplos: gangliosidosis o adenoleucodistrofia. Y dentro de las enfermedades neuromusculares tenemos la distrofia muscular de Duchenne, las atrofias musculoespinales y la miopatía congénita. Vale. Aquí he dicho, es un cuadro muy grande, pero básicamente me voy a basar en este cuadro pequeñito en el que, si os dais cuenta, aquí se divide en enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades neurológicas, estáticas y progresivas, ya después metabólicas, mitocondriales y todas las metabólicas y sus subtipos. Pero todas las afectaciones del sistema nervioso central, tanto estáticas como progresivas, tienen unos denominadores comunes de síntomas, a nivel nutricional, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, neurológico, de dolor y a nivel ortopédico. Entonces, esto básicamente es lo que tenemos que tener en cuenta cuando veamos a un paciente con afectación neurológica, ya sea estático o progresiva. Bueno. ¿Por qué seguimiento por una unidad de cuidados paliativos pediátricos? Porque son pacientes con grave afectación de su sistema nervioso central y con mucha complejidad de síntomas.
A nivel motor, pues ya he dicho antes, con alteraciones de glutorias y con posibilidad de broncoaspiración o neumopatía aspirativa. A nivel central pueden realizar apneas centrales, sobre todo las alteraciones genéticas, disfunciones progresivas del tracto digestivo con estreñimiento pertinaces que desencadena toda la desestabilización clínica del paciente, epilepsia que puede dar lugar a una muerte inesperada y un deterioro orgánico progresivo que, aunque sean enfermedades estáticas del sistema nervioso central, se observa ese deterioro orgánico por apoptosis. Entonces sí que va bien, nos cuentan los papás, los padres, los pacientes en los que, a pesar de ser estática esa enfermedad, van dándose cuenta que los niños tienen mayor nivel de alerta, tienen mayor puntuación en la escala del dolor, no responden tan bien a los fármacos que se utilizaban previamente para ese dolor. Entonces vas viendo una serie de síntomas que te hacen pensar que se está acercando a ese punto de inflexión. Y el objetivo nuestro primordial no es tratar la causa, porque es muy difícil encontrar la causa. Es minimizar el estrés que puede producir ese síntoma en el paciente, ¿vale? En el paciente y en su familia, secundariamente, tanto en su día a día como en la calidad de vida a largo plazo. Y bueno, tener en cuenta que los padres son los observadores más fiables. Síntomas neurológicos que pueden presentar estos pacientes, bueno, como son pacientes con afectaciones neuromusculares, también pueden referir, expresándolo verbalmente, cefalia, ¿no? O astenia. Pero bueno, hay muchos síntomas que con denominadores que se presentan tanto en estáticas como en progresivas, como crisis comiciales, debilidades musculares, cambio sensitivo, que lo pueden expresar, perdón, disartria o bueno, movimientos anormales. En la distrofia muscular de Duchenne sí que vemos agotamiento, cansancio, sobre todo a pesar de no deambular, también no son deambulantes, mucho cansancio. Retraimiento, depresión y ansiedad también son muy típicos, y cuando están en fase tienen hipoventilación por debilidad muscular y necesitan de una BiPAP por la noche nocturna, si no la utilizan porque no quieren, sí que tienen, no quieren, porque se nieguen o porque no se acoplen bien, sí que tienen síntomas de alteraciones del sueño por cansancio y cefalea diurna. El dolor, ya he dicho que son pacientes, la mayoría, que no se comunican verbalmente, entonces tienen escalas de evaluación específicas. Una ristra de escalas, y aquí os pongo dos traducidas al castellano. La FLAG, donde tienen en cuenta una serie de ítems y la puntúan, ¿no? Sería mucho más fácil puntuar esta serie de ítems para hacerlo, para poder compararlo de un observador a otro. Presión facial, las piernas, la actividad del niño, el llanto que tiene y el consuelo. Y otra escala sería la No Communicating Children's Pain Checklist, que se parece, es parecido. Bueno, como he dicho, nunca suele identificarse la causa clara de dolor y estrés en el paciente. Como cualquier niño puede tener como causa más frecuente una otitis del oído, una otitis media aguda, o un dolor dental, o infecciones de orina, pero también pueden tener nefrolitiasis por dieta cetogénica. Son pacientes que muchos de ellos presentan dietas cetogénicas para el tratamiento de crisis que no ceden con crisis convulsivas, que no ceden con fármaco antiepiléptico, o bueno, por utilizar un fármaco antiepiléptico como el topiramate. Son pacientes que también tienen mucho reflujo gastroesofágico, que le puede causar dolor, estreñimiento, espasticidad, la subluxación de caderas, que hay que tenerla en cuenta porque todos tienen al final, y fracturas óseas por la inmovilidad y la osteopenia, osteoporosis. Y bueno, un concepto de irritación cerebral produciría un dolor nociceptivo por inflamación en la meninge, ya sea por infección del sistema nervioso central o bueno, una encefalopatía hiposiliquémica se ha visto cuando nacen, semanas después del nacimiento pueden desarrollarla. Entonces el tratamiento más efectivo que se ha visto sería el fenobarbital, también ansiolíticos y analgesia. Y otro concepto que debemos de tener en cuenta es el dolor neuropático, es cuando sería como por descarte, cuando ya es un dolor inexplicable, no tenemos ninguna causa para explicar ese dolor y se basa en una distensión visceral, sería como una neuroirritabilidad. Y las últimas guías dicen que refieren que estos niños se benefician de un tratamiento empírico, aunque no sepamos con seguridad si tiene dolor neuropático o neuroirritabilidad,
es mejor tratarlo y ver qué respuesta tiene el niño a ese dolor. Puesto que sí que está contemplado aquel dolor que englobe al dolor neuropático central, definido como un dolor exagerado por una distensión visceral, o la hiperalgesia visceral, como una disminución del umbral ante un estímulo visceral. El tratamiento es igual, es con gabapentina o antidepresivos tricíclicos, pregabalina. Aquí una carta al editor en el que observan que la alimentación induce distonía y esas distonías se explican por un dolor neuropático central, por una distensión visceral. Y aquí le pone tratándolos con gabapentina fue bastante efectivo, desapareciendo el dolor y pudiéndose alimentar mejor y ganando incluso peso. Las causas del dolor y los comportamientos asociados, vale, aquí tenemos un gráfico para que veáis la complejidad en cuanto a las causas en sí. Tenemos que tenerlo en cuenta de la toxicidad por fármacos, ya sea por cada fármaco, por la interacción de fármacos entre sí, son niños que llevan muchísima medicación, a dolor neuropático y central, o hiperalgesia visceral, o náuseas y vómitos, o disnea, o espasticidad, o disautonomía. Son múltiples causas que hay que tenerlas en cuenta. Aquí también nos dificulta a la hora de valorarlo, porque puede ser que los síntomas que presenten pensemos que sea por dolor y pongamos tratamiento, pero realmente sean síndromes que se producen por la interacción de fármacos en sí. Por ejemplo, el síndrome serotoninérgico podríamos pensar en una disautonomía, por los mismos síntomas de taquicardia, hipertensión, hipertermia, y realmente es por una interacción entre fármacos que podemos utilizar en ellos como tramadol, fentanilo o risperidona con los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿vale? Y como eso otro síndrome. Espasticidad y espasmos musculares son muy frecuentes. Bueno, la espasticidad como un incremento exagerado del tono muscular con aumento de reflejo. En sí no es dolorosa, pero sí el aumento de tono sí produce inflamación a nivel del aparato musculoesquelético y sí que se beneficia en el tratamiento con AINES. Bueno, la espasticidad localizada se puede tratar con la toxina botulínica y la generalizada con fármacos como benzodiazepinas o la tizanidina baclofeno, o la bomba de baclofeno intratecal en aquellos pacientes que estarían indicados. A veces también la espasticidad secundaria al dolor por estreñimiento hay que tenerlo en cuenta. Son pacientes que ya he dicho antes que la dismotilidad del tracto digestivo hace que tengan frecuentemente estreñimiento y les causa dolor en sí y altere todo su estado basal. La postura, que puede producir también la espasticidad, y proceso de rehabilitación. Bueno, es un abordaje multidisciplinar con la cirugía ortopédica, el fisioterapeuta y el anestesiólogo como especialista del dolor, o la unidad de cuidados paliativos. Síntomas como disautonomía, disfunción del sistema nervioso autónomo, que puede presentar síntomas variopintos, desde taquicardia, bradicardia, hipertermia, hipotermia, náuseas, vómitos, son síntomas muy inespecíficos, pero bueno, nos tienen que hacer pensar en la disautonomía. Y tratamiento, hay limitada bibliografía en el tratamiento de la disautonomía. Se aprueba con benzodiazepinas, con clonidina, con baclofeno, con morfina, pero parece que la ciprofloxacina ha dado buenos resultados y la gabapentina de nuevo. Distonías como contracciones involuntarias, intermitentes o permanentes, que hacen que el niño en sí tenga postura muy anómala. El tratamiento será fisioterapia o toxina botulínica en algún grupo muscular bastante focal. O distonía secundaria y a tratamiento generalizado, con benzodiazepina, con triexifenidilo o baclofeno, o incluso la levodopa. Crisis comiciales son pacientes que presentan crisis comiciales desde el diagnóstico, pueden presentarlo durante la fase de estabilidad, durante las reagudizaciones y en final de vida. Es decir, que están muy familiarizados los familiares con esas crisis comiciales. Entonces hay que identificar al paciente de riesgo que pueda tenerlo, hay que descartar la toxicidad por fármaco, como he dicho antes, hay que establecer un plan de actuación para los cuidadores en pacientes que tengan crisis prolongada o que preveamos que vayan a tener crisis prolongadas. Y es bastante difícil identificar crisis comiciales en estos niños, porque si pensamos en alteraciones musculares que puedan llegar a tener, como distonías, como mioclonía, corea o posturas, es muy difícil diferenciarlas para poner tratamiento. ¿No? Hay que descartar causas como todas crisis comiciales, alteración hidroelectrolítica o hipoglucemia, y no siempre tratamos en estos niños, porque si no continuamente estaríamos tratando, sino que decimos a los familiares, porque
que lo hemos visto en ellos, que generalmente cuando no altere su estado basal. Es decir, cuando pasen de los 3 a 5 minutos por poner algún tiempo, o cuando tenga un clúster de crisis que no le permita volver a su estado basal. Es aquí cuando sí que tratamos. El tratamiento sería rectal o bucal en algunos casos, pero no nos gusta bucal por aquello de hacer trismos y que no queremos que introduzca nada en la boca, entonces endiazolamos y diazepam. Y sí que vemos crisis comiciales en la fase final de vida, entonces aquí sí cabe que tratarla con midazolam en infusión continua. He puesto subcutánea, pero bueno, porque somos muy de subcutánea o intravenosa. Alteraciones del sueño son pacientes en los que el 75-80% de ellos con afectación neurológica presentan alteración del sueño. Y esto es debido porque hay como un retraso madurativo en el sistema que regula el sueño-vigilia, o directamente hay una disfunción primaria. ¿Dónde son más frecuentes? En aquellos que tienen malformación de la línea media o en aquellos que tienen alteración en hemisferios cerebrales, como la hidranencefalia. Una alteración del sueño evidentemente produce alteración en el biorritmo del niño, pero también de su familia, ¿no? El niño que no duerme, pues la familia pues evidentemente no dormirá, no podrá ir a trabajar como toca o estará de mal humor y todo produce una alteración a nivel familiar y social. También se puede producir amnesia central y obstructiva en las deformidades craneofaciales o en enfermedades neuromusculares y miopatía, con la consecuente alteración del sueño. Entonces, tratamiento con hipnóticos, se probaron a poner hipnóticos como benzodiazepina, antihistamínicos, pero no sin resultados satisfactorios. Lo que sí que se ha visto es la melatonina en aquellas alteraciones de insomnio producidos por alteración del ritmo circadiano o pacientes con ceguera o en los defectos de línea media cerebral. Y otro síntoma que tenemos que tener en cuenta es la astenia, cansancio. En enfermedades neurológicas progresivas, sobre todo cuando se van acercando al final de vida. Y en la clínica que pueden presentar pues, debilidad física, somnolencia o ausencia de motivación para hacer cosas, depresión o la habilidad emocional y agotamiento mental, incapacidad para concentrarse y pérdida de memoria. Entonces las causas que tenemos que tener en cuenta en la astenia, causa física, causa psicológica y alteraciones del sueño, que como hemos dicho eran bastante frecuentes. La importancia de la intervención no farmacológica es mucho mayor que la farmacológica en sí. ¿Vale? La intervención por parte del psicólogo, psiquiatra si es necesario, ejercicio físico en aquellos pacientes muy básico, en aquellos pacientes que se pueda, y bueno, y otras intervenciones como acupuntura, higiene del sueño, musicoterapia, cualquier cosa que pueda ayudar. Tratamiento se probó con metilfenidato, pero se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego y no se vio beneficio con respecto al placebo. Y corticoide a baja dosis en un corto periodo de tiempo sí que podemos probar, sobre todo en pacientes, en este caso, afectos de cáncer. Pero bueno. Hay que tener en cuenta el impacto de esta enfermedad en el paciente y en su familia. ¿Vale? Cosas que a lo mejor no caemos o no pensamos es las madres se sienten bastante culpables porque piensan que durante el embarazo han podido hacer algo o sin ser culpa de ellas, pero que hayan sufrido alguna infección o un catarro banal y que eso haya producido alteración en el feto que le haya producido esa enfermedad. O alteraciones durante el parto, porque a lo mejor no hicieron el esfuerzo suficiente como para expulsar al niño en el proceso del parto y eso le haya producido la enfermedad, se sienten muy culpables. El cuidado de estos pacientes produce un agotamiento físico, mental, psicológico y emocional en los padres y los cuidadores principales y secundariamente menos en su familia, en su entorno familiar secundario. Y estos padres, claro, al sentirse agotados y pensar que no lo están haciendo bien, hacen como un sobreesfuerzo, ¿no? Físico igual, emocional y económico. Bueno, como he dicho antes, los padres sí que son los que saben identificar e interpretar los síntomas de los niños. Nosotros acabamos de ver al niño por primera vez, por segunda vez, y los padres llevan toda la vida con ellos, y a veces no se le tiene en cuenta. Y la preocupación, y esto sí lo vemos mucho, por quién cuidará de ese niño o de esa niña cuando ellos no estén, cuando fallezcan o cuando no sean capaces de cuidarlo. Es una preocupación que nos lo expresan. Pues aquí estamos nosotros para ayudarle, para explicarle, para escucharlos, validarlos y acompañarlos en todo este proceso. Muchas veces son dudas muy simples las que tienen y con simplemente acercarte a ellos y escucharles y explicarles un poco
las razones de por qué la enfermedad y el por qué esa evolución se liberan de la culpa, ¿no? Las madres sobre todo. Bueno, como conclusiones, la gran mayoría de los pacientes en unidades de cuidados paliativos pediátricos son enfermos con afectaciones neurológicas, a diferencia como puede ser en los adultos, que son con afectaciones oncológicas. Son pacientes con alta complejidad tanto en identificación de síntomas como en el manejo de estos síntomas. Los pacientes que alcancen el punto de inflexión deberían ser derivados a la unidad de cuidados paliativos pediátricos, una unidad específica. Ya digo que es muy difícil identificar este punto de inflexión, pero hay que hacer un esfuerzo en identificar signos o síntomas que nos pueda hacer pensar. Y el paciente y la familia tienen una alta carga tanto física, psicológica, emocional y con gran repercusión económica y social. Y deben tener el respaldo del sistema sanitario en toda la trayectoria de su enfermedad, en todas las etapas y siempre con un médico responsable, eso es fundamental. Gracias. Este tipo de pacientes, ¿cada cuánto los soléis ver? Si no hay una infección, bueno, si no hay un problema intercurrente. Si pasa, nosotros lo establecemos por niveles, ¿no? Entonces el nivel 3 sería aquel paciente en el que sí que tenemos un seguimiento más estrecho. Este tipo de pacientes, dependiendo, cuando pasan el punto de inflexión, ha sido casi siempre con una reagudización. Entonces en los casos de reagudizaciones se ve una vez mínimo en semana o más. O seguimiento telefónico cada semana. Y cuando sale del proceso de reagudización, como esta etapa, aunque pase el punto de inflexión, esa etapa puede ser muy duradera, dependiendo. Si consigue cierta estabilidad, lo pasamos a un nivel inferior. Y aquí sí que sería una vez al mes o una vez cada 2 semanas de llamada telefónica. ¿Y allí intentáis hacer algo de educación o de colaboración más con atención primaria? Sí. Los pacientes que, claro, ellos mismos te lo dicen, no hemos visto al pediatra desde que nació, ¿no? Entonces sí que intentamos empoderar un poco a la familia en reconocimiento de sus síntomas y a la confianza con el pediatra. Y con el pediatra y con el enfermero de referencia. Y asistiendo al centro de salud, haciendo entrevistas con ellos, siempre que se puede, y si no, vía telefónica. Son necesarios porque no podemos abarcar tanto paciente. ¿Qué estancia media tienen estos pacientes en vuestro programa? Pues depende mucho, porque cuando pasan el punto de inflexión, la estancia normalmente son pacientes, te hablo en general, ¿no? De parálisis cerebral infantil. En este grupo, por ejemplo, cuando vienen a pasar el punto de inflexión son 9, 10 añitos, y a lo mejor están 2, 3, 4 años, cuando ya vemos que ha pasado, sobre todo la fase respiratoria, en la que ya hay neumopatía aspirativa y son infecciones respiratorias de repetición. Entonces sí que es verdad que nuestro trabajo aquí es crucial a la hora de las reagudizaciones para hacer como he dicho antes, ¿no? Sabemos que ha pasado el punto de inflexión, hacemos una adecuación de medidas terapéuticas trabajando con la familia, ubicándoles en donde se encuentran y trabajando con los otros profesionales, claro, a la hora de buscar siempre el mejor interés del paciente. ¿Dais cobertura también en el domicilio? No, principalmente en domicilio. Principalmente en domicilio. Sí. Damos en hospital y en domicilio. Esa es la ventaja que tienen estos pacientes. Los ingresos hospitalarios que comentaba, cuando vemos un aumento en ingresos hospitalarios, nosotros no se ve, claro. Cuando pasa a nosotros, los ingresos son virtuales, por así decirlo. Lo tenemos en un régimen como si estuviese ingresado, pero nosotros vamos al domicilio. Así facilitamos todo. El estar del paciente en su casa, en su hábitat, altera muchísimo menos al paciente y a la familia, claro. Y en nosotros poder tener disponibilidad de ir al domicilio cada vez que lo requiera. Por eso digo, la reagudización depende mucho de la asistencia. Si está en plena reagudización, podemos ir cada día. Si está con una perfusión de midazolam en casa, eso requiere cada día o cada 2 días. Entonces, por eso es un esfuerzo la reorganización del equipo, porque estos eventos pasan. Tenemos, como yo digo, bombas de relojería.
que en cualquier momento se pueden reagudizar. Y bueno, cuando llega el invierno ya se agudiza mucho más. Y la fase respiratoria sí. Este verano se han reagudizado por deshidratación. Y han aumentado las crisis comerciales, sí. Pero cualquier causa puede ser. Y sí que, claro, por supuesto intentamos hacerlo en domicilio. Cuando vemos que la familia a lo mejor no se siente cómoda, sobre todo al principio, cuando son las primeras veces que manifiesta esos síntomas, intentamos eso, empoderarlos, ¿no? Y si vemos que no, que va a ser más un sufrimiento, se ingresan, cuando lo vean más claro, entonces se van a casa. Siempre es el bienestar del niño y la seguridad de la familia. ¿Hasta qué edad los tenéis? Porque bueno... Una pregunta. Es que yo tengo... Tienes que venir a la El Intercual. 15 de marzo viene la la sesión, sesión. sí. Es que tengo a uno Nos cuesta que soltar. tiene 19 años. Puede ser, ¿verdad? Entrar con 19... No. Este niño nació ya mal. Ah, y entrar bueno, en paliativo, me refiero. Sí, lo lleváis vosotros además porque Sí. me lo verbalizó la familia. Sí, puede ser. Puede ser, Que nos ¿no? cuesta soltarlo. Vale. Sí, hay que establecer una red de transferencia hacia adultos. Vaya. Sí. Es que me extrañó, ¿no? Pero claro. Bueno, hay otra unidad en España que con 21 ingresan. Vale. 21 o 23. Pero no, la idea es eso. Es hacer una buena transferencia de adulto y que haya una comunicación, aunque haya la transferencia, vamos, la idea, aunque se realice la transferencia al adulto, la asistencia de adulto, haya una comunicación pues, para lo que sea. Hemos llevado al paciente durante mucho tiempo, conocemos a la familia, sabemos, no he comentado aquí nada, pero el plan de decisión anticipada que se hace con la familia y con el niño, o sea, con el niño cuando se expresa. Y pues eso es información relevante. Entonces, o sea, tendría que pasar el ESAT, ¿no? Una vez adulto. Claro. Pero bueno, igualmente nosotros no tenemos asistencia de 24 horas, ni de fin de semana, solo de 8 a 3, de lunes a viernes, entonces también intentamos apoyarnos en el ESAT para hacer cobertura. Ahora estamos cubriendo un poco más tardes y guardias, las pediatras, pero eso no tenemos asistencia de 24 horas, entonces toda ayuda es poca. Claro. ¿Y con el cero? También. Sí, pero también. ¿Los avisáis? ¿Les pasáis algún Cada vez parte? que se hace, bueno, cuando llega la tarde o los fines de semana, si hay algún paciente que necesite de alguna asistencia de urgencia, se dice a la familia y se hace una alerta al cero. Se abre una alerta al cero, se le manda un informe actualizándose cada día o cuando necesite. Y sí que desplegamos una red completa. Avisas al cero, avisas a los compañeros de urgencia, porque puede llegar al paciente, establecen un plan de tratamiento, un plan de actuación, y a la familia también. O sea, primero que la familia pueda abordar esos síntomas en casa y cuando ya se ven sobrepasados llaman al cero o lo llevan a urgencia en función de la cercanía del hospital. Eso casi que requiere más esfuerzo que el hecho de hacer la guardia de 24 horas. Pero es lo que hay. Igual no tiene que ver con la sesión, pero ¿pasan los residentes de pediatría por estas unidades? Ha pasado una R2 y ahora van a pasar R2. Pero hasta ahora, salvo estas chicas, no quisieron pasar, pero bueno, los residentes de oncología les dejan muy poquito. No es una rotación continua, entonces no tiene sentido. En paliativo no hacer una rotación continua, a lo mejor es un día cada semana. Ves algo, pero no haces continuidad y eso es fundamental. Y sí que se sorprenden sobre todo la asistencia en domicilio, del cómo, cuán diferentes se ven los síntomas del niño en su casa y el abordaje de cómo lo vive la familia. Muchos prejuicios que realizan en el hospital porque simplemente lo ven a la hora de pasar la habitación, cuando van a casa lo entienden. Entonces, ganan mucho. Y los residentes, pues no sé si a partir de este curso van a empezar los R2. Su relación ha sido positiva, ¿no? De la que ha rotado, genial. Y de las que quieren rotar, sí. Sí, porque nos ven que lo hacemos fácil, ¿no? Lo hacemos fácil en el sentido de que cuando llega la familia se relajan porque ya nos conocen o van conociendo a los compañeros de guardia o pues eso, vamos haciendo como expandiéndonos un poco, haciendo un círculo. Y es básicamente para que se sientan cómodos las familias, para que no sea un ambiente hostil en el hospital. Hay muchos pacientes que al principio no querían ni ingresar y ya sí, porque ya va cambiando un poco la mentalidad. Tanto la familia como los de máster, ¿no? Del máster. Bueno, eso sí, los máster vienen desde febrero hasta octubre.
Hay estudiantes de máster y también residentes de otros hospitales, de Argentina, de Colombia, que sí que vienen a rotar. Preferiblemente en verano, pero... Menos aquí nosotros, ¿no? Pues debería aprovechar Sí. mucho más, ¿no? La gente que se forma aquí debería, ese sería un punto fuerte. Estamos trabajando en ello. como diría aquel, ¿no? Seguimos trabajando. Son 4 años solo la pediatría, entonces los de la UCI quieren que roten 6 meses en la UCI, los de la otra UCI otros 6 meses, entonces a veces se hace un poco difícil. Y bueno, este año se ha conseguido a partir del año que viene, ¿no? Porque Obligatorio no es. obligatorio un mes dentro de la residencia. Ha costado 6 años. No sé. Claro, es que es uno de los pocos hospitales de referencia a nivel nacional que tiene paliativos pediátricos, entonces es una pena que no lo vivan. Ver si lo ven, pero no lo viven. Cuando el niño es de otra isla, Ahí se hace un poco más complejo, pero así, bueno, resistimos. Porque ¿el paciente seguimiento telefónico lo hacéis vosotros o se lo traspasáis a los equipos de paliativos de allí o de pediatría de viene allí? de SAD, ¿no? No sé, De ¿cómo lo otra hacéis? isla. ¿De Ibiza, Cuando se Menorca? estabiliza el paciente, antes de irse, claro, se hace pues, un informe correspondiente y se pone en contacto con el hospital donde vaya a ir si ocurre algún evento agudo, con su centro de salud o si no tiene relación con centro de salud, con el pediatra del hospital con la que más relación tenga, quien más conozca al paciente. Y se le entrega un informe completo y con el plan de actuación igual, y con el seguimiento que se va a hacer con el paciente. Y no solo eso, también con el centro de salud para proporcionar todo el material necesario. Son pacientes pluripatológicos que necesitan, pues, no sé, a nivel respiratorio, pueden necesitar mucho sistema y eso requiere de la gestión de allí. O trabajo social, a la hora de la valoración, por ejemplo, nace un paciente que nace allí en Menorca o en Ibiza y se viene aquí porque lo trasladan neonato durante un tiempo, no se ha podido realizar una valoración de corrígeme trabajadores sociales, de la discapacidad, entonces se tiene que poner en contacto con el equipo de enfermería. Lidia, aprovechando que hay primaria, no sé si hay hospital de agudos, pero bueno, sé que enfermeras gestoras, hay una pediatra de atención primaria, ¿no? La verdad es que satisfecho, la vez de que haya más presencia que no solamente la parte paliativa. Y teniendo un poco de referencia a los 4 o 5 unidades a nivel nacional que hay de equipos de unidades de cuidados paliativos pediátricos, Sí. de los servicios que hay actualmente en España, en la comunidad, a nivel nacional quiero decir, ¿qué tipo de interrelación, qué tipo de conexión hay entre los distintos niveles asistenciales, si es que los hay, entre las unidades de cuidados paliativos pediátricos con la primaria o con el sociosanitario? En otras ¿Tienes algún tipo unidades, de referencia? en otras unidades me comenta. Sí. Lidia, repíteles la pregunta, que no sé si la habrán oído desde aquí. A ver, la pregunta es, si lo digo bien, en otras unidades de referencia a nivel nacional, como pues en Madrid o Barcelona, si existe relación ¿Qué entre tipo de primaria circuitos, y si hay algún circuito hospital. establecido, algún tipo, digamos, de comunicación, interrelación, ¿no? Que es la idea, ¿no? Que hay intentar garantizar una continuidad asistencial a los niños entre los distintos niveles asistenciales. ¿Qué tipo de relación, si es que la hay, con la atención primaria? Esto lo desconozco y cuando estuve rotando realmente no hacíamos interconsulta, no llegué a hacer ninguna valoración. Sigue siendo una atención muy hospitalcentrista, ¿no? La del niño, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, en Madrid, yo trabajé 3 años en la unidad de María, Madrid. María, ¿te importa hablarlo con el micro? Yo trabajé 3 años en la unidad de Madrid. No llega a Soy de Zaragoza, que puedo llegar a Ibiza. Es como los que silban en La Gomera, yo trabajé 3 años en la unidad de Madrid y es verdad que inicialmente, claro, la unidad de Madrid tiene 24 horas de atención, 365 días del año, con lo cual evidentemente es mucho más fácil la atención a todos los pacientes. Se coordinan con atención primaria, con los pediatras de atención primaria, con los colegios que los atienden, es decir, el trabajo que comentas de la gestora de casos, en el caso de paliativos, es verdad que la gestora de casos es la enfermera que está haciendo cuidados paliativos, porque es la que se encarga de coordinar la atención con primaria, con el colegio, con todos los niveles asistenciales, hospitales, a veces hay residencias, entonces toda esa coordinación se hace y sí que es verdad que se intenta coordinar con atención primaria. En Madrid es verdad que hay quizá ese punto de necesidad de la unidad que es menor, es decir, no tienen tanta necesidad porque tienen 24 horas, pero sí que es verdad que como poco a poco han ido creciendo muchísimo, cada vez tienen que hacer más esa atención. Por ejemplo, se va al domicilio con el pediatra de atención primaria,
por ejemplo, se va, pero digamos que es más por intentar coordinar que por necesidad, mientras que en otras unidades lo que tenemos es una real necesidad de podernos coordinar con ellos porque no llegamos, porque no tenemos una atención 24 horas. Bueno, aquí está Rosa, que por ejemplo tenemos una paciente que estamos atendiendo conjuntamente, y ahora en este momento tenemos muchos pacientes que estamos atendiendo en esta unidad conjuntamente con primaria, con el 061, con los ESAP cuando es una atención, y sobre todo en los horarios que estamos fuera de nuestro horario laboral. Y con Ibiza, por ejemplo, lo mismo. Ahora tenemos un paciente en Ibiza también que hemos llamado, que se ha ido para allá. El paciente le hacemos control de llamadas. Ayer me llamó el paciente por un control de síntomas. Yo me puse en contacto con la pediatra de atención primaria, le puse tratamiento, pero hoy va a ir a la pediatra. Yo no puedo verle, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ir a la pediatra enseguida me dijo, pero te puedo llamar. Digo, por supuesto. Porque claro, son pacientes muy complicados, es normal. A mí si me hicieran atender ahora a un paciente con un cateterismo cardíaco no sabría hacerlo. Entonces es normal. Entonces sí, la coordinación es cada vez mayor y con más. Y de hecho tenemos un circuito, ¿no?, establecido, lo que pasa que es un circuito que todavía no hemos publicado, pero existe, ¿no?, y lo hacemos así. Aprovechando el foro que ahora que tenemos, me refiero, y María, también como estás metida en el tema del proyecto PECCRO, ¿no? Sí. Si un poco podías explicar en qué fase está, un poco cuál es la idea, el objetivo, porque un poco va por ahí, ¿no?, en esa línea, ¿no? Sí, bueno, el grupo de trabajo para la cronicidad en pediatría, bueno, llevamos trabajando desde finales del año pasado, y bueno, somos un equipo multidisciplinar. En este caso, sobre todo a nivel sanitario asistencial, está cubierto por enfermeras y pediatras. Más adelante se incorporarán psicólogos y trabajadores sociales. En este punto inicial, lo que estamos haciendo en este momento es definir lo que es la cronicidad y la cronicidad compleja en pediatría, que no es fácil porque no hay una bibliografía exacta, y estamos en ese punto y definiendo qué enfermedades van a ser subsidiarias, con la idea de, en un corto periodo de tiempo, cuanto menos mejor, poder establecer un circuito asistencial oficial de estos pacientes que a lo mejor todavía no han atravesado, como decía Lidia, su punto de inflexión. Por ejemplo, están en ese punto que ni son agudos ni son paliativos, ¿no?, son crónicos complejos. Entonces, que en ese punto puedan ser atendidos por una red interdisciplinar, porque el problema es que estos pacientes se pierden en el sistema, y cuando llegan a paliativos a lo mejor han estado vistos por 300 especialistas, bueno, 300 no, pero por muchos especialistas, y el problema es que el paciente se ha perdido lo que es la globalidad, y eso el pediatra de atención primaria, la enfermera gestora de casos, la enfermera de atención primaria, el trabajador social, el psicólogo, tienen mucho que decir en la atención a ese paciente antes de que llegue a los paliativos. En ese punto, entre el agudo y el paliativo, que puede pasar 10 años fácilmente, el paciente no se pierde en ese sistema. Entonces estamos en ese punto de, claro, no había nada, entonces estamos en el punto inicial de conceptualizar lo que son, para una vez que esté conceptualizado, ver qué pacientes son los que serían subsidiarios a día de hoy, inicialmente en Mallorca, luego ya iremos a las demás islas, y con ese cómputo de pacientes ver, en cuanto al número, qué cantidad de profesionales van a necesitar para su atención y cómo se va a hacer. Ese es el punto. Te devuelvo esto, Lidia. Os pregunto, ¿en adultos veis muchos pacientes de 18, 19 años con una afectación neurológica? Están. Pero igual no sé. Bueno, sí, nosotros sí, llevamos la zona de Aspace. Muchos no, algunos sí. Que a Aspace nos han derivado unos cuantos. ¿Dónde trabaja? En el SAC. En el ESAC. Sí, nos llevaron unos de Aspace. Y tenemos algunos de entre 19 y 21 años. Sí. ¿Pero lo derivan? Nos lo han derivado, los que hemos tenido nos lo han derivado desde Aspace. En total 3. Que hay tenemos una... En las historias de atención primaria, estos niños cuando están con vosotras vienen identificados por esa, por ejemplo, por alarma esa. ¿Cómo podemos saber desde atención primaria que estáis con ellos? Porque nos coordinamos con vosotros. Porque llamamos. Pero tendríamos que tener un tipo de... ¿no? Una identificación, porque cualquier sanitario puede abrir la historia y para saber la orientación. Cuando están en el paliativo, si la tienen, si es que el pediatra puede... Claro, el problema es que nosotros no podemos activar esa alerta, ¿vale? Desde el hospital. Entonces, cuando
cuando hablamos con el pediatra y tal, si se puede activar en ese sentido, pero el problema más que con los de paliativos, que es más fácil, porque cuando estamos nosotros, digamos, es más fácil hablar con vosotros, el problema son los que son crónicos complejos, ese es el problema que estamos teniendo ahora. Que volviendo a estamos trabajando en intentar ver cómo se puede hacer, porque probablemente sea una etiquetación diferente que en el adulto, porque estamos hablando de situaciones diferentes, de ahora ella dice que sí porque ella está dentro del grupo nuestro, entonces ve y dice, pues esto es diferente que en el adulto. Pero sí, la idea es que haya tienes toda la razón, que haya una codificación, porque incluso tenemos ese problema en el propio sistema operativo nuestro del hospital. Cuando aparece, por ejemplo, cuando tenemos un paciente está en paliativos, al final termina por borrarse. Cuando hay más diagnósticos, ese diagnóstico se borra. Entonces cada cierto tiempo tienes que volver a ponerlo. Entonces es uno de los temas que sí que es verdad que tendría que estar establecido y que queremos que se establezca, pero como es informático va muy lento. Hasta que consigues que te pongan una etiqueta, pero sí es complicado. También es verdad que en el mundo de los pediatras estamos menos sensibilizados, el pediatra de primaria, a poner etiqueta de paliativos porque normalmente nunca lo hemos tenido, no sé cómo decírtelo, en niños, en adultos hay mucho más volumen por cupo de médico de familia que en niños por cupo de pediatra, es decir, de los 1.500 o de 1.200 pediátricos, niños que puede haber en un cupo, paliativos puede haber uno o ninguno paliativos. Crónicos hay muchísimos más, complejos hay menos, pero hay más que paliativos, entonces sí que hay algunos cupos que parece que les ha tocado a la China y que tienen 4 o 5 de paliativos, nos ha tocado ya, pero en general, entonces esa menos cultura que hay, que los adultos sí que la tienen, los médicos de familia, dificulta también, pero vamos, es una cosa que está y que tienes toda la razón, tiene que haberla y todavía no existe. Es que un poco yo hasta ahora yo soy gestora de casos, hasta ahora hacía asistencia en primaria. A mí estos niños a veces me dan la sensación, yo digo, que no es que no estén, es que primaria muchas veces no sé, o los ve, no los quiere ver, no sé cómo explicar. En eso estamos, en empoderarlos también. Que me imagino que es un poco porque son pero es normal. Pacientes de son pacientes que han visto desde el nacimiento, no lo han visto desde el nacimiento y ahora se les presenta un día. Sí, lo que pasa es que estos pacientes viven al lado del centro de salud, ¿sabes? Pero en eso es un poco... Claro, cuando acuden a nosotros sí que es verdad que pues eso, aumentar la confianza de la familia en el pediatra y empoderar al pediatra. Con un teléfono permanente, en horario no 24 horas, pero con un teléfono permanente, vamos, y Rosa tiene la experiencia que puede decir que es buena, creo. No, sí, yo estoy estoy segura que a veces passa por... Perquè a vegades no veuen el pediatre, perquè clar, moltes vegades és un diagnòstic prenatal i centres seguits de paliatius des del principi, són pacients de maneig hospitalari durant molt de temps i la seva referència en qui confien és en l'hospital, no? I ho veig perquè jo era res si fa res i per ells, clar, el centre de salut hi ha una desconfiança moltes vegades de la família i això se tradueix després directament, no?, en la teva assistència. El que passa que jo crec que és difícil. Per això crec que és superimportant a vegades fer visites conjuntes, no?, per intentar... Sí. No, es que lo que habláis del domicilio, ¿no? Yo creo que hace años sí que los equipos de pediatría salían a los domicilios yo ahora no me quiero meter porque si hay enfermeras de pediatría. Pero no hay costumbre de salir desde los... No. Entiendo que el cupo que tienen, no lo sé. No hay costumbre, yo he hecho primaria no aquí en Baleares, la he hecho en Sevilla y en Madrid. Más recorrido. Sí, estoy visitando todos los sistemas sanitarios. Ya estoy terminando, ya vivo. Ahí me queda poco. No, pero es verdad que no hay cultura de salir como en los avisos. No hay la típica cultura del médico de familia, la enfermera de familia, que es comunitaria, perdón, que es de, que voy a ver a fulano que está en casa, que está enfermo. Sí que es verdad que nosotros la experiencia, la respuesta que hemos tenido siempre que hemos ido a un centro de salud es de ¡ay, qué bien! O sea, realmente, ¿no? Y al revés, y la mayoría siempre hay, hay personas y personas, y hay personas que no quieren implicarse y que pasan, ¿vale? Pero por eso no vamos a hacer la regla, ¿no? Pero es verdad que cuando llegas, pues la mayoría de las veces encuentras una implicación tremenda de los compañeros de primaria. Entonces, el problema es que no estamos habituados, ni nosotros, que tenemos la culpa, los hospitalarios, a coordinarnos,
a mí muchas veces ahora los cirujanos vienen y me preguntan, oye, este niño que tiene que ponerse una vesicostomía y tal, ¿cómo hacemos para que se lo ponga en el colegio? ¿Cómo hacemos para que tal? Entonces no hay esa costumbre de trabajar unidos. Entonces, bueno, es algo que yo creo que creo que está mejor ahora que hace 10 años, por ejemplo, esa coordinación, pero queda muchísimo por mejorar y por andar. Yo creo que a veces primaria también puede apoyar mucho lo que es el cuidador, a la Totalmente. familia. Necesitamos. ¿Sabes? He tenido casos pues, de que vienen a hablar, Sí. de decir, y yo creo que eso es muy importante. Yo trabajo en el ESAT y sí que tenemos pacientes de 18, 19 que han pasado de pediatría a adulto. Tenemos un caso, por ejemplo, que varias unidades conocen, que se llama Susaeta, paciente, que es de Mater Misericordiae, zona Sungorleu, lo que tú decías, ese pediatra de esa zona verá todas las parálisis cerebrales de ese centro. Ese paciente es único, nadie quiere quitarlo del programa de paliativos, lleva desde el 2013 o 2012. Gerentes, no lo oigáis, ¿eh? Mercé y Carlos. No soy gerente. Rompe el NECPAL. Lo llevamos porque en las crisis intentamos que pueda gestionarse el caso correctamente. Este paciente ha visitado pediatría, infecciosas de adultos, geriatría, general, Joan Marc, San Juan de Dios creo que aún no. Pero lo ha vivido todo. Pero yo, mi dilema cuando voy a Mater Misericordiae es, Susaeta es único, pero los demás también. Claro, es que el principio de justicia. Entonces, lo mantenemos allí, pero a mí me crea dilema todos los pacientes que el circuito está funcionando, pero a mí me fastidia cuando ingresan geriatría o ingresan infecciosas, porque no hay ningún hospital que esté libre en ese momento, pero no él. Todos los pacientes que hacen broncoaspiraciones y que desaturan y la enfermera de Mater Misericordiae te llama, ¿qué hago? Lo que pasa que esto yo creo que es ahí donde están, ¿no, María, metiendo con los crónicos. Pero, por ejemplo, Susaeta, el año pasado vimos 17 ingresos. Tuyos conociste, pero Conocidos, o sea, los los que vemos, pero me refiero que habrá y habrá. O sea, es que habrá pacientes que a lo mejor no hacen tanto y la verdad que sí, ¿no? Ja, Cata, però No, a mi m'és molt dilema, perquè jo li volia donar l'alta. Ja ho O sigui, jo diverses vegades he volgut donar l'alta, però ja. me crea dilema de estem fent alguna cosa. Les crisis, algunes funcionen, però i tots els altres pacients de Mater Misericordiae? O la teva, o els Basset, o aquests són de Palma, però de la illa, que també hi ha altres fundacions. Pero por ejemplo, ¿El médico responsable aquí ¿Médico responsable de ese paciente o de todos los pacientes? En principio, allí hay un médico que va un día a la semana. No, pero el médico que se encarga de ese paciente tiene que, ¿no? Porque si ya es de adulto, entiendo que el médico de... Tiene un médico de primaria. Sí, pero ¿puedo intervenir? Sí. Del caso este. Soy trabajadora social del Hospital Joan Marc. Conozco el caso. Mucho. Entonces, claro, la problemática que había con este caso es que Mater en ese momento no podía, no sabía lo que fuera a manejar, y gracias a la intervención pues también paliativa y a los reingresos y tal se está pudiendo mantener la institucionalización de esta persona. Si no, hubo muchos problemas en algun ingreso. Però n'hi ha tants amb aquella institució que se però s'estan desaturen. manejant i aquest no, però els estan manejant. No ho sé si s'estan manejant, jo no ho sé. Jo el que recordo és que en algun moment va haver molta problemàtica perquè pogués tornar a... Però jo més em portaria tots, perquè crec que tots ho necessiten. Èticament me crea un dilema. Que era el que jo us volia demanar abans, no? Com a treballadora social, que jo estic al Joan Marc, adults, jo m'imagino que l'impacte a les famílies ha de ser brutal, amb el tema de nens ha de ser brutal i les conseqüències socioeconòmiques i tot això també, i suposo que aquí les grans cuidadores han de ser les mares, no? Les que moltes vegades dejan, pero las que suelen dejar el ámbito laboral, ¿cómo lo estáis? Depende del tema, la trabajadora social te puede decir, pero también depende de que se pueda acoger al real decreto.
Bueno, yo soy trabajadora social de paliativos pediátricos y nosotros nos encontramos también un poco el dilema de que cuando un paciente pasa a la edad adulta no solo es que dónde se deriva, sino que los tipos de recursos sociales lo tienen. Por ejemplo, hay el Real Decreto, que es que uno de los dos padres puede dejar de trabajar siguiendo cobrando lo mismo, y una vez pasa la edad adulta, 18 años, resulta que vuelve a cambiar la estructura familiar porque uno de los dos padres debe volver a reincorporarse. Entonces nos hemos cuidado sin ningún cuidador principal dentro de la familia. Pasa que se sienten culpables, no quieren volver a trabajar, pasa que no hay recursos suficientes para una persona de 18 años, ¿no? ¿Qué hace esa persona? No hay recursos de ocio y tiempo libre, entonces vuelve a haber otra vez más problemática social. Una vez pasan al 18 se vuelve a complicar. No quieras el tema este de todos o ninguno. No, sí. Claro, ese es uno de los